Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de esta semana continuamos con el episodio 2 de la serie de 3 episodios en relación con el concepto expuesto en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Y hoy vamos a hablar del sesgo cognitivo. Y hay una frase que me parece extraordinaria que dice: el sesgo cognitivo es el virus invisible que distorsiona las decisiones empresariales. Y aquí hay toda una gran literatura alrededor de los sesgos cognitivos, porque el sesgo no es un error ocasional, es un atajo mental que nosotros utilizamos para ahorrar energía. Y aquí un poco volviendo al sistema 1 y sistema 2 del episodio anterior. Acuérdate que el sistema 1 es rápido, es intuitivo, consume menos energía, es emocional. El sistema 2 es más lento, es más lógico y es más analítico y consume más energía. Por lo tanto, el sesgo cognitivo tiende a ser parte integral del sistema 1, porque son automáticos, son inconscientes también, porque lo pienso, tengo la experiencia y tú crees que lo puedes aplicar casi como copiar y pecar. Porque el tema crítico aquí además es que no solo afecta a personas sin experiencia o principiantes, afecta todavía más a los expertos. ¿Por qué? Porque los expertos, por ese solo hecho, confían más en su intuición. Por lo tanto, el sesgo cognitivo es tremendamente vulnerable en cuanto a usarlo en todas las decisiones. Porque al final del día tú debes buscar la coherencia de la organización desde el punto de vista de rentabilidad, pero también desde el punto de vista de la estrategia. Y por lo tanto, el sesgo cognitivo a lo mejor va a hacer que tú puedas forzar un poco esa coherencia sin tener en cuenta que existe otra información disponible que son inclusive los mismos datos que tú generas en la compañía. Sin embargo, el sesgo cognitivo consiste precisamente en buscar información conforme a lo que ya creemos. Entonces, hay presidentes, gerentes generales, dueños de compañía, dueños de microempresas, de pequeñas empresas, dueñas de negocio, que solo quieren escuchar los informes positivos, es decir, no quieren escuchar las oportunidades de mejora o lo que se hizo mal o las oportunidades de aprendizaje. Entonces, forzar eso en la cultura de la organización lleva en muchos casos a que los indicadores, los estados de resultados inclusive puedan hasta maquillarse, lo cual es definitivamente un acto de deshonestidad terrible. También pasa con el sesgo cognitivo, es que las estrategias entonces nunca se cuestionan, porque tenemos que ser coherentes con la estrategia y ahí vamos independientemente de los resultados y los datos que se estén arrojando. Fíjate, el exceso de confianza en un momento dado cuando los resultados financieros te están acompañando, tú como gerente o dueño o dueña de un negocio, consideras inclusive que tienes más habilidades que el resto de la humanidad. Es decir, empiezas a sobreestimar, y aquí una palabra requete clave, empiezas a sobreestimar las sinergias que puede haber en tu compañía o las sinergias que tú crees que puedes generar como organización con otras organizaciones, pero sobre todo al interior del negocio. Peor aún, sobreestimas las sinergias, pero subestimas los riesgos, lo cual definitivamente puede llevarte a tener fracasos en decisiones importantes. Hay un concepto que maneja este autor que se llama el anclaje. Y el anclaje es como, yo me quedo con la primera cifra que escucho, porque esa cifra es la que finalmente controla tu mente. Y cuando hay sesgo cognitivo,
y quieres que todo sea en positivo con respecto a la estrategia y los resultados de la compañía, entonces te quedas con el primer número que salga en positivo para la organización. Y eso sin duda refleja unos riesgos muy grandes para la compañía, porque tú consideras que si eso es positivo, te lo guardas en la memoria y si lo recuerdas fácilmente, entonces crees que es más probable que ocurra. Es una manera, digamos, un poco absurda de forzar la realidad, porque las decisiones, por ejemplo, entonces se toman basados en noticias recientes, porque crees que todo te va a afectar. Hay noticias recientes, entonces tú dices, óyeme, esa noticia pega con mi estrategia, por lo tanto voy a tomar decisiones en función de eso. Hay casos aislados que ocurren en la organización en un momento dado, pero si ese caso aislado tú lo consideras que es relevante para tu compañía, entonces construyes una política para casos que ocurren uno cada 800 días. Pero tú lo consideras que debe ser una política porque de alguna manera piensas que es coherente con la estrategia. Es decir, tu sesgo de confirmación aparece automáticamente allí. ¿Crees adicionalmente que una cualidad positiva contamina en positivo toda la evaluación del negocio? Y este sesgo, óyeme, es fatal porque te impide ver los números reales de tu compañía. Fíjate este tema de la evolución de las startups o de las compañías estas que arrancan como compañías prometedoras, sobre todo la mayoría de base tecnológica. En su momento fueron startups glamorosas, con fundamentos débiles, y el sesgo cognitivo solo con el PowerPoint levantaban capital de trabajo, hasta que se dieron cuenta que esto fue un error para muchas organizaciones, porque finalmente esa plata terminaba perdiéndose en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que hay excepciones, pero allí el sesgo cognitivo es, hey, todo lo que huela a tecnología moderna tiene que ser bueno y hay que apostarle. Entonces te vas a eso y terminas perdiendo plata, porque tu sesgo de confirmación es que si Uber funcionó, todo lo demás también debe funcionar. Fíjate cómo los sesgos también afectan la innovación en las organizaciones. Si lo hemos hecho bien hasta ahora y estamos ganando plata como lo estamos haciendo, ¿para qué vamos a cambiar? No cambies lo que te está dando billete. Eso es verdad en parte. Lo que pasa es que una parte de tu compañía y tú como gerente, director, persona que tiene una responsabilidad del desarrollo de la compañía, como el dueño o la dueña de tu negocio, de tu microempresa, es bien, pero bien relevante que tengas en cuenta que los éxitos no son la repetición de lo que estás haciendo necesariamente. Tienes que buscar nuevas alternativas, pero el sesgo de confirmación a veces te ancla. Todos conocemos el caso de Kodak. Kodak fue el que inventó la cámara digital, pero no creyó en ella. Es decir, finalmente quedó rezagado en esa innovación tan relevante. Y así muchísimas otras organizaciones que ustedes conocen, BlackBerry en su momento, Nokia en su momento, compañías de zapatos, por ejemplo, en fin, dejaron por fuera la mirada de cosas potentes porque el sesgo de confirmación se los ganó. Es decir, es una forma de negar la realidad porque hoy por hoy estás teniendo un tremendo desempeño financiero y que tú sabes que en este mundo moderno que es complejo, que es bastante variado, que es único, eventualmente los resultados de un año pudieran no repetirse de la misma manera al año siguiente. Lo que sí es seguro es que en una línea de largo plazo seguramente va a haber cambios relevantes y si tú no separas el ego de tus decisiones, realmente la realidad te va a mostrar
algo bastante distinto de la ilusión que hoy día puedes llegar a tener. Por lo tanto, los mejores gerentes, los mejores presidentes de compañía, los mejores dueños de negocio, independientemente de su tamaño, si tú eres una dueña de un negocio que es una microempresa, una pequeña, una mediana empresa, por ejemplo, los mejores no son necesariamente los más inteligentes. Son los que también, además de ser inteligentes, se hacen conscientes de su ignorancia en muchos temas y por lo tanto no favorecen el sesgo de confirmación como una conducta predominante en las decisiones de la compañía, sino que te da la posibilidad de, al reconocerte ignorante, de hacerte las preguntas y los cuestionamientos necesarios para que tus decisiones no sean estrictamente emocionales o intuitivas. Te invito a que evalúes tus sesgos de confirmación. ¿Cómo crees tú que eso puede estar afectando a la compañía hoy en negativo? Pero además, ¿cómo crees tú que pudieras disminuir esos sesgos de confirmación para el crecimiento de tu negocio? Convérsalo con tu gente, comparte este episodio si te ha parecido interesante. Acuérdate que compartir conocimiento siempre es valioso porque todos ganamos en la humanidad. Te invito a que te suscribas a mi podcast, Hablemos de Negocios, y nos vemos pronto. Un abrazo.